Buenos días, saludamos a quienes a esta hora sintonizan la señal de BPI TV. Cuando el reloj marca 9:42 minutos de la mañana, nosotros nos encontramos en compañía del experto en tecnología electoral Aníbal Sánchez, con quien estaremos conversando en relación cuál es el panorama actualmente de toda la plataforma y sistema electoral de nuestro país, luego del incidente ocurrido el pasado sábado en los galpones del CNE, ubicados en Maricha, acá en el estado Miranda, situación que ha comprometido entonces lo que sería un futuro proceso electoral en Venezuela. Sin embargo, el día de ayer, la presidenta de este organismo, Tibisay Lucena, la misma que responde a la administración de Nicolás Maduro, aseguraba que pese a todo estarían trabajando en la restitución, en la reconstrucción del proceso electoral, de procesos electorales también del sistema electoral para garantizar lo que serían futuros comicios en Venezuela. Bienvenido a BPI TV. La situación actual para lo que sería la realización de un proceso electoral frente a lo que sería la pérdida de más de 40.000 máquinas de votación, todo lo relacionado en el informe que presentó ayer Tibisay Lucena. ¿Cuánto compromete esto? Un presupuesto para Venezuela en relación a reponer todos los equipos y materia electoral. Bueno, fíjate que indudablemente el número sí es muy fácil, un número de 49.000 máquinas de votación, es muy alto, estamos hablando de del 99% del parque de máquinas que existe en el país. En el país se instalan para 34.000 mesas de votación, necesitaríamos 34.000 máquinas, pero aparte necesitamos algunas máquinas que se despliegan en lo que se llama la contingencia, más otro número de máquinas que van a los centros de adiestramiento y cuando se hacen las ferias electorales. Entonces prácticamente perder 49.000 máquinas estaríamos perdiendo el 99% de las máquinas necesarias para realizar un proceso electoral. Todos escuchamos ayer a la presidenta de que esto no debería afectar indudablemente la elaboración o el transitar dentro de un cronograma electoral, pero prácticamente ahorita no se ha comenzado, no existe ningún cronograma electoral que estaría corriendo, es decir, no está ese número cero que nosotros hemos determinado, que para realizar un evento electoral necesitaríamos aproximadamente 145 días, pero todo eso teniendo las máquinas en sitio. En este momento no hay las máquinas en sitio. Cuando las máquinas están en el galpón de Maricha y se realizan muchos procesos, pero uno de ellos indudablemente es el ensamblaje, que nosotros conocemos técnicamente como la producción, eso pudiera llevar 45 días dentro del cronograma electoral, pero indudablemente también con el incidente de ayer se vieron afectados varios componentes. El sistema electoral venezolano, aparte de las funciones que cumple el CNE, tiene varias atribuciones. Una de las atribuciones que tiene el Poder Electoral, no podemos olvidar, es llevar el registro civil. Ayer se vieron afectadas algunas máquinas tipo Lacto, estas que tienen datos del registro electoral. No está en riesgo indudablemente la información, vamos a decir, ni biométrica ni de datos de electores, porque eso indudablemente está en otro almacenado, en otros servidores que no son precisamente los que se afectaron el día de ayer, pero sí la máquina, el componente que sacamos las veces que hay una jornada de actualización de registro. Algunos de esos componentes del registro se usaban también cuando se instalaba la instalación de información del elector. Todo eso se vio también afectado, al igual que un número similar al de las máquinas de votación. Fueron 49.000 máquinas captahuellas, que son importantes para hacer la autentificación del elector, sobre todo cuando veníamos trabajando con un sistema de máquinas SAES, que indudablemente todo el mundo ya sabe que esto lo produce o lo vendió al país, a Venezuela, indudablemente la empresa Smartmatic, junto con otro consorcio que estaba incluido hasta CanTV. En cuanto al precio estimado de eso, yo me recuerdo que cuando se hizo la contratación de esto, en el 2004 fue algo así, como originalmente eran 20.000 máquinas, pero eso llevaba un contrato de casi 24 millones de dólares en esa oportunidad. Indudablemente estas máquinas, las personas no lo saben, son ensambladas por la empresa Olivetti en Italia. Es decir, que incluso no solo es el tema de disponibilidad financiera, el tema mismo del coronavirus, el tema de las sanciones, el tema de disponibilidad financiera, probablemente todo esto pudiera afectar a llevar un proceso de lo que vamos a decir de forma automatizada. Siempre entre las contingencias está que realicemos un proceso manual, de votación manual, en el caso ya sea de las elecciones pautadas o cualquier evento que sea sobrevenido, pero en Venezuela, en la actual crisis que existe, incluso realizar un proceso manual sería bastante desventajoso y se ve con muchas dificultades. La impresión de 32 millones de boletas, la impresión de unos manuales, son 32 millones de boletas, de los cuales por un proceso parlamentario son de 113 tipos distintos, porque es una elección de tipo circuital y hay bastantes dificultades ahorita para hacer eso en el país.
¿Cuál debería ser entonces la acción a tomar no solamente por el Consejo Nacional Electoral, sino también por la administración de Nicolás Maduro, que es quien lleva a cabo todo esto frente a lo que sería también la posibilidad de no renovar en su totalidad de las autoridades del CNE? Una información que fue aportada en horas de la mañana por representantes del gobierno de Nicolás Maduro, de la administración de Nicolás Maduro, en donde indican que no podrían realizar la renovación de las 5 autoridades, sino solamente 2 o 3, manteniendo la posibilidad de que Tibisay Lucena se mantenga al frente de la presidencia de esta institución. Bueno, indudablemente, son procesos que venían corriendo en paralelo. Uno tenía que ver con la elaboración del cronograma electoral a través de la mesa técnica y otro tenía que ver con la renovación de las autoridades del cuerpo electoral. La renovación de las autoridades del cuerpo electoral es un tema más que todo político. Nosotros defendemos lo que dice la Constitución. Esta renovación debe llevarse dentro de la Asamblea Nacional y debería ser en la totalidad del cuerpo directivo del Poder Electoral, es decir, ni siquiera los 5 rectores principales. Yo diría que deberían ser los 15 rectores principales porque vamos a decir que prácticamente 8 de estos 15, porque los 3 primeros suplentes tienen funciones muy importantes al tiempo que se incorporan, ya sea a nivel de los cuerpos subordinados de la Junta Nacional, de la Comisión de Registro Civil y Registro Electoral y de la Comisión de Participación y Financiamiento. Todo indudablemente estas son funciones que se verían indudablemente afectadas, algunas de ellas por el incidente de ayer, y que necesita lo mejor de que las personas que vayan a asumir esos cargos tengan cierta expertise y cierta experiencia. Me gustaría creer que el que dio semejante opinión estaría basado en eso, de que vamos a respetar algunos nombres de las personas que están ahí por su experiencia que ya tienen al momento de tener que ensamblar y de tener que reconstruir todo el sistema y todas las operaciones electorales, y no simplemente que obedece un tema político de capricho de querer conservar algún nombre, porque indudablemente esto no lo aprobaría ninguna de las personas, porque otro de los problemas que tiene el sistema electoral venezolano, indudablemente tenemos que hablar del tema de la desconfianza, el tema de falta de reconocimiento. El tema de falta de reconocimiento es muy importante, no solo a nivel nacional para que ocurra una buena participación, sino que a nivel internacional va atado con el tema que tiene que ver de la imposibilidad que tiene este poder electoral actual de salir a negociar financiamiento, adquisición de nuevos equipos, y todo eso se vería limitado. También hablaba Lucena en relación a lo que sería que el sistema electoral no responde solamente a las máquinas de votación, sino que cuentan con personal capacitado para realizar nuevas tareas. Al hablar de la reconstrucción del sistema electoral, de los procesos electorales en el país, ¿qué tanto estaría retrocediendo Venezuela, ya que desde el año 1998 se dio paso a lo que sería la votación a través de las máquinas electorales, un proceso sistematizado, algo más actualizado, que se vio hasta los últimos procesos en el país? Bueno, el proceso de automatización de Venezuela nace en 1997, como tú bien lo dices. En 1998 se hizo el primer experimento, se avanzó mucho en esa oportunidad. Algunos deberán recordar, la automatización era más que todo a nivel de la lectura de las boletas, eran unos escáneres donde uno escaneaba los tarjetones, pero seguía conservando la parte de registro electoral, de cuadernos de votación, seguía siendo de forma física. Igualmente que la parte de totalización no era completamente automatizada. Ya para el 2004, después del referéndum revocatorio, indudablemente hasta el 2012, precisamente se fue aumentando. En el 2012 te digo, porque en el 2012 se introdujo el último componente que tiene que ver con el SAIA, el Sistema de Autentificación de Identidad, un sistema que de sus bondades tenía que era el que nos garantizaba que el precepto de un elector, un voto, pero que precisamente yo creo, siempre ha sido una de mis denuncias, la ley actual no está adecuada a eso. Es la denuncia esa que siempre veíamos, que ese captahuella está puesto para que solo mi huella active la posibilidad de que yo vote, pero a veces veíamos electores que no daban coincidencia y el presidente tenía que autorizarlo, porque la ley dice que para tú votar lo que tenía que estar era en el cuaderno de votación. Entonces veíamos algunas discrepancias y se venía trabajando en hacer propuestas para modificar lo que tenía que hacer la ley orgánica de procesos electorales a un sistema completamente automatizado, pero ahora estaríamos retrocediendo, es decir, estaríamos retrocediendo un proceso electoral a lo como estábamos prácticamente en el año 1996, 1995, cuando apenas se estaban estudiando los primeros esbozos, cómo sería un estamento jurídico para llevar un proceso automatizado en Venezuela. De manera muy breve, ¿qué tan comprometedor sería regresar a la votación manual? ¿Qué tan alejado de esa realidad o de la veracidad o autenticidad que siempre
buscan los venezolanos al momento de ir a las urnas? Bueno, yo creo que una de las pérdidas que tiene el sistema político venezolano con este incidente del sábado tiene que ver indudablemente con despertar esos nuevos mitos que conlleva tener un proceso electoral de tipo manual. Vuelve a surgir ese lema de que acta mata voto. La inseguridad que en la actualidad presentan los sistemas electorales manuales son grandísimas. Incluso indudablemente no podíamos tener completamente un reconocimiento. Muy buena también tu pregunta, porque yo esta mañana hacía unas declaraciones. Está transcurriendo el mes de marzo. Antes del 30 de marzo el CNE tiene que hacer la elección del sorteo del servicio electoral obligatorio. Aquí estaríamos escogiendo prácticamente por sorteo lo que serían los miembros de mesa, los secretarios y miembros de las juntas electorales que probablemente tengan que conducir un proceso electoral, ya sea automatizado o manual. Y hay que prestarle mucho cautela, mucha atención, sobre todo en el caso de que sea manual, porque prácticamente quien cuide la mesa y quien traslade esos votos, en este caso te estaríamos hablando del Plan República, tienen mucha incidencia sobre los resultados. Bien, muchas gracias. A esta hora, 9:53 de la mañana, escuchábamos declaraciones de Aníbal Sánchez, experto en tecnología electoral, en relación a el panorama del sistema electoral luego del incidente ocurrido el pasado sábado en los galpones del CNE, ubicado en Maricha, acá en el estado Miranda, una situación que vulnera lo que serían próximos comicios electorales o comicios en nuestro país y que también está alejada de la realidad de la reposición de todas estas maquinarias. Más de 40.000 máquinas electorales se destruyeron durante este incendio registrado el pasado sábado en los galpones del Consejo Nacional Electoral, ubicado en Mariche, el estado Miranda. Parte de la información que se genera a esta hora desde Caracas, Venezuela, para BPI TV, Luis Gabriel Patiño. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas.